Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Comer Dulcemente. Hoy hablaremos de un tema crucial en torno al mundo de nuestra dulce enfermedad. Este tema es la educación diabetológica. Desde el primer día de diagnóstico de la diabetes hay que controlar como lugar nuestra enfermedad. Hay que educarse con personal especializado en diabetes, en tu centro de salud o asociaciones de diabéticos más cercanas. La educación se considera una parte fundamental en los cuidados del paciente diabético. Las personas con diabetes, utilicen o no insulina, tienen que asumir la responsabilidad del control diario de su enfermedad. Por ello, es clave que entiendan la enfermedad y sepan cómo controlarla. Se entiende por educación estructurada para pacientes aquella que se proporciona mediante un programa planificado y progresivo, que es coherente con los objetivos, flexible con el contenido, que cubre las necesidades clínicas individuales y psicológicas y que es adaptable al nivel de contexto cultural. Las preguntas que se van a responder a continuación son: ¿cuáles son los objetivos y contenidos de la educación diabetológica dirigidos a pacientes con diabetes? El objetivo de la educación de las personas con diabetes es mejorar el conocimiento y las habilidades, capacitándolas para asumir el control de la enfermedad e integrar el autocontrol de la enfermedad en la vida cotidiana. Los objetivos específicos de educación son conseguir mejora en las siguientes áreas: control de factores de riesgo, incluido glucemia, lípidos, presión arterial y tabaquismo, manejo de complicaciones asociadas a la diabetes, cuidados del pie diabetológico, calidad de vida, control glucémico, involucrar al paciente en sus propios cuidados y favorecer su autonomía, esto es autocontrol del paciente, promoción de hábitos saludables, tales dieta, control de peso y ejercicio físico. También está la adherencia a la medicación. Esto significa que el paciente tiene que tomar su medicación diaria para poder conseguir ese control de su enfermedad en su vida cotidiana. La segunda pregunta: ¿es eficaz la educación dirigida a pacientes con diabetes? En general, la educación en diabetes mejora de forma modesta el control glucémico y puede tener un impacto beneficioso en otras variables de resultado. En este caso es la pérdida de peso, calidad de vida en el paciente, etc. Las intervenciones que consideran un papel activo de los pacientes para tomar decisiones informadas mejoran los autocuidados y el control metabólico. La mayoría de las decisiones que afectan a los resultados de la diabetes ocurren en el espacio del paciente. Este caso será la elección de dieta y ejercicio, adherencia a la medicación y el autoanálisis. Por tanto, si los profesionales tienen en cuenta los objetivos de tratamiento de los pacientes y les ofrecen herramientas y soportes para solucionar sus problemas en su espacio, las intervenciones clínicas tienen mayor probabilidad de éxito. La tercera pregunta: ¿cómo debe ser la educación dirigida a pacientes con diabetes en atención primaria y en atención especializada? El autocontrol de la diabetes ha demostrado mejorar el control glucémico de forma consistente. Los hallazgos sobre otros resultados, peso, presión arterial, perfil lipídico, han sido más variables. La revisión de las dietas nutricionales mostró un efecto clínicamente relevante a la disminución de la hemoglobina glicosilada, en una reducción de un 0,81% en los pacientes adultos.
sin diferencias de peso. El entrenamiento grupal para el cuidado en personas con diabetes tipo 2 sí ha mostrado muy eficaz para mejorar el control glucémico, el conocimiento sobre la diabetes, las habilidades de autocuidado, la reducción del peso, el peso y la necesidad de medicación para diabetes a medio y largo plazo. En el último ensayo que compara educación individual frente a la grupal, esta se mostró más eficaz. En un ensayo clínico no incluido en la revisión anterior y realizado en España, con 78 pacientes con diabetes tipo 2 de atención primaria, tanto las intervenciones educativas grupales como las individuales se mostraron eficaces para mejorar el control metabólico, con mejoras clínicamente relevantes, las cifras de presión arterial, los conocimientos sobre diabetes y el perfil lipídico al año. El ensayo tenía como potencia estadística para detectar diferencias entre los dos grupos. Cuarta pregunta. ¿Es eficaz el control de la persona con diabetes con componentes como autocontrol de peso, ejercicio, autoanálisis, pie o presión arterial? ¿Cómo debe ser el contenido del programa de autocontrol? A las personas con diabetes se les debería ofrecer una educación estructurada en el momento del diagnóstico y después de forma continuada, en función de sus necesidades, regularmente revisada. Se recomienda utilizar una variable de técnicas de aprendizaje adaptadas a las preferencias personales e integradas en la rutina de los cuidados habituales a lo largo del tiempo. Los equipos de atención primaria o especializada tendrían que impulsar programas dirigidos directamente a fomentar la participación de los pacientes, adaptados a sus preferencias y objetivos y con contenidos relacionados con las experiencias personales. En personas con diabetes tipo 2 se recomienda el autocontrol de la enfermedad, fomentando la participación del paciente. Los componentes del autocontrol pueden variar, pero en general se recomienda que se incluya un conocimiento de la enfermedad. En este caso sería la definición, el diagnóstico, importancia del buen control, etc. El tratamiento dietético y farmacológico, ejercicio físico, formas de afrontar complicaciones de la diabetes, autocuidado de los pies y autoanálisis con ajuste de tratamiento en pacientes seleccionados. Se recomienda enérgicamente fomentar que la educación grupal para el cuidado esté a cargo de profesionales entrenados. En nuestros medios se recomienda que estos programas sean llevados a cabo por enfermería, tanto en atención primaria como en especialidad. En el paciente insulinizado se recomienda el autoanálisis para ajustar la dosis de insulina. La frecuencia del autoanálisis en pacientes insulinizados depende de las características del paciente, con los objetivos a alcanzar y del tipo de insulina. En el paciente con diabetes tipo 2 no insulinizado, con control metabólico aceptable y en los pacientes recién diagnosticados no se recomienda el autoanálisis. En pacientes seleccionados con control glucémico inadecuado se puede ofrecer el autoanálisis dentro de un programa estructurado de educación y autocontrol con un seguimiento regular. Para ello se debería tener en cuenta su nivel de motivación, sus habilidades y preferencias, la frecuencia de hipoglucemia, el tipo de medicación que toman y los costes.